Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, especialmente porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y no es para menos. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que nos toca el corazón y nos hace soñar, el amor. Y no cualquier amor, sino ese amor que, tal como sugiere nuestro título, su amor me lo dará todo. ¿Suena intenso? Pues prepárense porque vamos a desglosar qué significa esto, quién podría estar detrás de esta frase y qué implicaciones tiene en nuestras propias vidas amorosas. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero hacerles una invitación muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que esperamos que disfruten, les informen y sobre todo, les inspiren. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos, anímense. Ahora sí, entremos en materia. La frase "su amor me lo dará todo" tiene una fuerza innegable. Evoca una imagen de entrega total, de un amor tan profundo y generoso que lo abarca todo en la vida de una persona. Pero, ¿de dónde viene esta frase? ¿Es una cita célebre, una letra de canción, o quizás una aspiración personal? Pues bien, cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos entrando en el mundo del espectáculo turco, conocido por sus dramas románticos y sus historias apasionadas. Y es precisamente en este contexto donde esta frase cobra especial relevancia. Si bien no es una cita literal atribuida a ella de manera universal, encapsula perfectamente la esencia de los roles que a menudo interpreta y las historias que se cuentan a su alrededor. Demet Özdemir es una actriz que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y esa chispa especial que transmite en pantalla. Y cuando pensamos en sus personajes, o incluso en la percepción pública de su vida amorosa, la idea de un amor que lo da todo es algo que resuena. Imaginen un amor así. Un amor que no escatima, que se entrega sin reservas. ¿Qué significa darlo todo en una relación? Para empezar, implica un compromiso profundo, una lealtad inquebrantable y una voluntad de sacrificar y esforzarse por el bienestar de la otra persona y de la relación. Es ver a tu pareja como tu prioridad, pero no de una manera posesiva o asfixiante, sino como un pilar fundamental en tu vida. Significa estar presente en los buenos y en los malos momentos, ser un apoyo constante, un confidente y un compañero de aventuras. Es compartir sueños, construir un futuro juntos y sobre todo, sentir esa conexión que te hace sentir completo. Podríamos estar hablando de un amor que se manifiesta en gestos grandes y pequeños. Un amor que celebra tus triunfos como si fueran propios, que te consuela en tus fracasos y te ayuda a levantarte. Un amor que te entiende sin necesidad de palabras, que ve tus imperfecciones y te ama aún más por ellas. Un amor que te anima a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo, y que al mismo tiempo te acepta tal como eres. Piénsenlo, ¿no es eso lo que todos, en el fondo, buscamos en una relación? Esa sensación de ser visto, valorado y amado incondicionalmente. En el contexto de Demet Özdemir, esta frase podría estar ligada a sus interpretaciones en telenovelas o series donde los personajes femeninos a menudo viven amores intensos y dramáticos. A veces estos personajes son el foco de amores omnipotentes, donde el interés romántico lo es todo para ellos, y ellos, a su vez, lo reciben todo de su amado. O quizás la frase se refiere a su propia vida, a las expectativas que generan los medios de comunicación y los fans sobre sus relaciones. Cuando una figura pública vive una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, la gente tiende a idealizarla y a proyectar en ella la idea de un amor perfecto y absoluto. Analicemos más a fondo qué implica este darlo todo. En primer lugar, pensemos en la entrega emocional. Esto significa compartir tus miedos, tus alegrías, tus esperanzas y tus inseguridades sin temor a ser juzgado. Es crear un espacio seguro donde ambos se sientan libres de ser vulnerables. También implica la entrega en tiempo y atención. En el ajetreo de la vida moderna, dedicar tiempo de calidad a tu pareja puede ser un desafío, pero un amor que lo da todo se esfuerza por hacer de esa conexión una prioridad. No se trata solo de estar físicamente presente, sino de estar mental y emocionalmente presente. Luego está la entrega en apoyo y comprensión. Cuando tu pareja enfrenta un desafío, estás ahí para animarla, para ofrecer una perspectiva diferente, o simplemente para escuchar. Un amor que lo da todo se involucra activamente en la vida del otro, ofreciendo un hombro en el que llorar y una mano que levanta.
La asterisco generosidad es otra pieza clave. Esto puede manifestarse en actos de servicio, en compartir recursos o simplemente en dar sin esperar nada a cambio. Y por supuesto, la asterisco lealtad y la fidelidad. Estas son las bases de cualquier relación sólida, y en un amor que lo da todo, son innegociables. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos quienes esperamos que su amor me lo dará todo? ¿Estamos siendo realistas? ¿Estamos proyectando expectativas poco saludables? Es importante recordar que si bien buscamos un amor que nos complete, una relación sana se basa en dos individuos completos que eligen compartir sus vidas. No podemos depender de que una sola persona llene todos nuestros vacíos o satisfaga todas nuestras necesidades. La frase puede ser una aspiración, pero también puede ser una trampa si la interpretamos como una carga o una obligación unilateral. Un amor que lo da todo no significa que debamos renunciar a nuestra propia identidad o a nuestras propias metas. Al contrario, un amor verdadero debería potenciarte, inspirarte y animarte a perseguir tus sueños, incluso si esos sueños no están directamente relacionados con la relación. La clave está en el equilibrio, en dar y recibir, en construir juntos sin dejar de ser uno mismo. Piensen en las dinámicas de pareja. Si uno siente que está dando el 100% y el otro solo el 50%, la relación eventualmente se resentirá. La frase "su amor me lo dará todo" puede sonar utópica, pero en la práctica, se traduce en un esfuerzo mutuo y constante por nutrir la relación. Se trata de comunicación abierta, de compromiso, de perdón y de una voluntad de crecer juntos. ¿Y qué papel juegan las redes sociales y los medios en esta percepción? Cuando vemos a celebridades como Demet Özdemir, a menudo se idealizan sus vidas y sus relaciones. Las fotos perfectas, las declaraciones públicas, todo contribuye a crear una imagen de amor de cuento de hadas. Esto puede generar en nosotros la idea de que ese tipo de amor es alcanzable y deseable, y si no lo encontramos, podemos sentirnos frustrados o incompletos. Sin embargo, es crucial recordar que lo que vemos en público es a menudo una versión curada de la realidad. La frase en sí misma, "su amor me lo dará todo", tiene una connotación de destino, de algo que está predestinado a suceder. Como si ese amor estuviera destinado a llegar y a resolver todos los problemas, a llenar todos los vacíos. Es una expectativa poderosa y a veces abrumadora. Si bien es maravilloso tener esperanza y aspirar a un amor profundo, es importante mantener los pies en la tierra. Las relaciones se construyen, no se encuentran ya hechas y perfectas. Requieren trabajo, paciencia y mucha comunicación. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un amor que se acerque a esa idealización, pero de una manera sana y realista? Primero, debemos estar dispuestos a dar nosotros mismos. El amor es un intercambio. Si esperamos que el otro nos dé todo, debemos estar dispuestos a ofrecer lo mismo. Esto significa ser generosos con nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro afecto y nuestro apoyo. Segundo, la comunicación es fundamental. Hablar abiertamente de nuestras necesidades, expectativas y miedos es la única forma de asegurarnos de que ambos estamos en la misma página. Si esperamos que nuestra pareja lea nuestra mente, estamos condenados a la decepción. Tercero, la aceptación. Amar a alguien todo también implica aceptar sus imperfecciones y sus errores. Nadie es perfecto y las relaciones saludables se basan en la comprensión y el perdón mutuos. Cuarto, la creación conjunta. Un amor que lo da todo no es solo una entrega, sino también una construcción. Se trata de crear experiencias juntos, de enfrentar desafíos juntos y de celebrar los éxitos juntos. Es construir una vida que ambos amen. Y finalmente el autocuidado. Paradójicamente, para poder dar amor de manera saludable, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Debemos estar completos como individuos antes de poder compartir esa plenitud con otra persona. No podemos esperar que nuestra pareja llene un vacío que nosotros mismos no hemos abordado. Volviendo a la figura de Demet Özdemir, cuando pensamos en ella y en la frase "su amor me lo dará todo", podríamos estar imaginando escenarios idílicos, romances apasionados dignos de las mejores películas. Pero la realidad de las relaciones, sean de figuras públicas o no, es mucho más compleja y matizada. Sin embargo, la aspiración a un amor profundo y entregado es universal. Es un deseo humano fundamental. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando,
la idea de su amor me lo dará todo, especialmente en el contexto que evoca de Method de Mir, nos habla de un amor idealizado, profundo y entregado. Hemos explorado lo que implica darlo todo en una relación, entrega emocional, tiempo, apoyo, generosidad y lealtad. También hemos reflexionado sobre la importancia de la reciprocidad, la comunicación y la aceptación mutua para que este tipo de amor sea sano y sostenible. Y hemos recordado que aunque las redes sociales y los medios de comunicación puedan crear fantasías, la construcción de un amor duradero requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor propio. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y, por qué no, un poco inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase. ¿Qué significa para ustedes un amor que lo da todo? ¿Han experimentado algo así? ¿O tienen alguna otra perspectiva? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y estoy deseando interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación, y si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse. Significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.